Capital Radio. Ahora, vamos a ver si ahora funciona esto, porque tenemos algún problema técnico. ¿Funciona o no funciona? Realizador, ya funciona, por fin. Bueno, estaba diciendo que tenemos un día de jueves muy interesante porque hay algunas cosas, bueno, no voy a repetir lo mismo porque sería al final, esto es una locura todo. Y la mayor locura de todas son las nuevas, yo no sé cómo, no voy a decir las renovables, no, las renovables está muy cansado. Don Carlos, buenos días, ¿cómo decimos? ¿Las qué? Bueno, las que se basan en recursos, que son las renovables, porque se renuevan continuamente. Dile que son podrías decir que son las energías naturales también, las que no se hacen a base de consumir reservas. Bueno, que no sé, me gusta eso, porque estoy cansado ya de siempre la misma cantaleta. ¿Y qué nos pasa en Canarias? Que no podemos sembrar las de molino, me decías tú, porque últimamente lo que hay es molino y más molino, yo no sé, esto va a terminar como La Mancha y los Quijotes. Sí, lo que pasó es que cuando empezaron los aerogeneradores, pues todo era una maravilla porque no se quemaba petróleo, pero claro, los aerogeneradores generan también problemas por los sitios donde se emplazan, hay sitios donde no son los adecuados. Ahora mismo hay una polémica enorme en Fuerteventura con todo eso. Parece que el Cabildo ha recurrido por 10ª vez ya los emplazamientos. Pero claro, es que es lo lógico. Aparte de todo, no solo el problema de la implantación, y luego estamos con el problema, hablando de implantación, el terreno que ocupan, ¿no? Que para eso sobre todo las placas solares. Es un terreno que se ocupa y que no sirve para otra cosa. Y claro, cambiar vegetación por placas pues no queda muy allá. Entonces, también en Fuerteventura, que es una isla que es patrimonio y reserva, pues entonces liarnos a colocar placas, pues tampoco. Pero esas son las limitaciones que existen en cuanto a ecología, en cuanto a estética y en cuanto a impactos, ¿no? Pero hay otra limitación, que es el hecho de lo que hablábamos el otro día, de que las energías renovables, como son de las renovables, las que son eólicas y las que es fotovoltaica, no admite regularse, no se regulan, no se pueden regular. Entonces, al no poderse regular, eso limita mucho la cantidad de energía que puede entrar de ese tipo, vuelvo a repetir, eólicas y fotovoltaicas, las que pueden entrar dentro a dar electricidad dentro del sistema, en el porcentaje. Ahora mismo esa es la razón por qué en Canarias pues no debemos de pasar del 20% en potencia instalada. ¿Por qué? Porque si ponemos más nos jugamos pues lo que le pasó a la península. Esas son las dos limitaciones que tiene la energía renovable, pero ya te digo, debe quedar claro porque también la energía renovable también es la hidráulica. Y la hidráulica sí que admite regulación. O sea que podríamos decir que en las renovables hay que dividirlas en dos. Aquellas que son regulables, como es la hidráulica, que se puede aportar más o menos cantidad a medida que falte o que sobre, y las que no admiten regulación, que son las eólicas y las fotovoltaicas. Así queda claro. Yo hay una cosa que me queda en el aire. El otro día tú estabas hablando, pero no nos dio tiempo de desarrollar el tema. Y yo te hablé de la presa el sistema de Chira-Soria, ¿no? Que sí. Son dos presas, ahora me corregirás tú, porque yo me enredo entre una presa y un embalse. Y entonces tú dijiste algo que me quedé, pero yo creo que Carlos o no lo dijo bien. Dice, todo lo que tenga dos tubos, que tú veas dos tubos puestos,
eso no sirve. Y claro, es que yo estoy pensando, digo, pero es que si ponemos el sistema de Vázquez Figueroa, también son dos tubos, uno que sube y otro que baja, ¿o no? No, que va, que va. ¿Cómo que No, no? no, no, en absoluto, no. Porque, mira, hay que pensar, vamos por partes. Presa es el muro que se pone en el barranco o en el río para embalsar agua. Y el agua que queda embalsada, eso se llama embalse. ¿Te das cuenta? Ajá, Luego presa vale. es el muro y embalse es el agua. Date cuenta que hay gente que dice presa de embalse. Eso es una redundancia. Ajá. Claro. Vale. Es como decir... Por lo menos no cometí ese error. Y entonces lo Bien. que están haciendo en Chirasoria, ¿qué es? En Chirasoria es una chapuza, como la Gorona. Además, de hecho, es que encima la Chirasoria lo que han hecho ha sido decir que iban a hacer una Gorona multiplicada por 10. Bien, pues no, lo que están haciendo es una chapuza multiplicada por 10. Vamos a ver, una central hidráulica reversible es un embalse abajo y un embalse arriba, o sea, con una diferencia de cota. Como la potencia de un fluido es igual al caudal del fluido por la altura, por el desnivel, cuanta más altura haya, pues más potencia tienes con el mismo caudal. Y al revés, cuando tienes poca altura, pues tienes que darle mucho mayor caudal para tener la misma potencia. Bien, pues una vez ya he explicado eso, necesitas un embalse abajo y un embalse arriba. Cuanto mayor sea la diferencia entre estos embalses, menor será el caudal para conseguir la misma potencia. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿qué pasa? De entrada, la Gorona, igual que Chirasoria, se ponen en dos islas que tienen problemas de agua. Entonces, en el caso del Hierro, tienen problemas de agua porque les ha dado por desalar. Si no, si quisieran sacar agua subterránea, la tendrían, pero quieren desalar porque ya se sabe que poderoso caballeros don dinero. Eso es en la Gorona. En Chirasoria tienen otro problema también, más o menos el mismo. Van a usar dos presas, que son Soria abajo y Chira arriba. Esas dos presas que van a usar, que generan dos embalses, ese agua está ya destinada a la agricultura. Luego, como no era cosa de quitarle agua a la agricultura, habría que añadir agua a esos dos embalses. ¿Por qué lo añaden? Porque le sobra embalse, pero para dar y tomar. Por ejemplo, en Soria tiene una capacidad de 30 hectómetros cúbicos la presa, sin embargo nunca ha pasado de 4. Pues, o sea, nos quedan 26 para llenar. En Chira la razón es menos, porque en Chira debe tener 4 o 5 y se debe de llenar por la mitad. Bien, el caso es que para no llevarse el agua, los agricultores lo que han hecho ha sido la misma barbaridad que hicieron en la Gorona, que es colocar una desaladora para que llene el embalse y bombear desde el mar con agua desalada para llenar el embalse inferior. Bien, en el caso de la Gorona, el sacar agua de una desaladora que la tienes al nivel del mar y bombearla hasta el embalse, como está cerca del mar, no es mucho. Y luego desde allí la bombean. En el caso de Chirasoria, no solo para llenar Soria tienes que bombear bastantes centenares de metros, sino que además se han llevado por delante todo un barranco entero, colocando unas tuberías, que además todo eso, date cuenta de que hay que empezar a pensar que todo eso se hace para regular la potencia eléctrica. Tú no puedes empezar a decir que vas a regular aumentando la potencia, porque claro, si tú pones una desaladora, lo que necesitas es electricidad para que funcione. Luego ya, para que te funcione lo que tú vas a regular, necesitas incrementar la potencia. O sea, ya es un error. Bien, pero además luego está la otra cuestión. Si tú, el sistema, ¿cómo funciona? Cuando tienes dos embalses y tienes en la parte del embalse de abajo una cámara de bombeo y una cámara de turbinas. Cuando sobra electricidad, se coge el agua del embalse de abajo y mediante bombas que funcionan con la electricidad que está sobrando, lo envían al de arriba. Allí se almacena y cuando ya se ha almacenado, cuando tú necesitas electricidad,
sueltas el agua de arriba por la tubería y turbinas. Luego, como ves, está claro que cuando bombeas no turbinas y cuando turbinas no bombeas. ¿Verdad que está claro? Porque lo que no te puede pasar, lo que no te puede pasar es que te sobre y te falte electricidad a la vez. ¿Verdad que eso es imposible? Luego, entonces, un poco raro. Cuando sobra, bombeas, y cuando falta, turbinas. Bien, ahora vamos a hacer un inciso. ¿Cuál es el coste de una central hidráulica reversible? Más o menos, los embalses valen la mitad del presupuesto. Y la otra mitad la forman las bombas, las turbinas y las tuberías. ¿De acuerdo? Luego aquí es donde está la clave. Si tú, cuando bombeas, no turbinas, significa que por el mismo tubo que bombeas, puedes turbinar. ¿No? Luego, no tienes que poner dos tuberías, no tienes que poner una para bombear y otra para turbinar. ¿Por qué? Cuando bombeas no turbinas y cuando turbinas no bombeas. Luego ya está claro que no debe haber más que una. ¿Qué es lo que hay en todos los sitios donde hay centrales hidráulicas reversibles? ¿Por qué? Porque la tubería cuesta un riñón. Estamos hablando de desniveles muy altos, con presiones muy elevadas y con caudales muy grandes. Luego necesitas tuberías muy grandes y que aguanten mucha presión. Luego eso cuesta un riñón. Luego, por tanto, las tuberías no se duplican, porque eso es encarecer el coste inútilmente. En cambio, tú ves que en La Gorona se duplican y ves en Chira-Soria que se duplican las tuberías. No colocan un tubo, sino dos. Uno para bombear y otro para turbinar. ¿Por qué? Porque ellos no van a almacenar. Ellos lo que van a hacer es quitarse de encima la energía cuando les sobre. Entonces, no va a funcionar como una central hidráulica reversible que almacena el agua, que es como si fuera una pila. Date cuenta, cuando sobra energía, bombeas el agua, la dejas arriba, y ese agua arriba es como si fuera una batería. Cuando tú necesites agua, la sueltas y la turbinas abajo y te devuelve la energía. ¿Cuánto te devuelve? Pues un 80 y pico %. Luego, sí, esa es que la hidráulica es la forma de almacenamiento con mayor rentabilidad. Por mucho que invente todo el mundo y que hable de baterías, y que hablen del hidrógeno, y que hablen de la gravedad, y que hablen de lo que quieran, todavía el ser humano, o sea, los ingenieros, primero, no sabemos almacenar la electricidad directamente. Tenemos que almacenar otra cosa para que nos dé electricidad o para darle la electricidad. Esa es la que mayor rentabilidad tiene hoy en día, es la energía hidráulica. Porque las bombas llegan a un 90 y pico % de rentabilidad y las turbinas, cuando las recuperas, consigues otro 90 y pico %. Pues el 90 del 90 es el 80 y pico %. ¿Lo ves? Luego, sí, yo lo que estaba viendo es que tú me decías que Vázquez Figueroa hablaba de una sola tubería en Canarias en concreto, porque el otro embalse era el propio mar, y Chira-Soria lleva dos tuberías. Pero ahora me estás diciendo que una de las tuberías es para subir el agua y la otra para turbinar. Claro, entonces, pues ahí está el error. Pero además, tú fíjate, Chira-Soria... Pero ¿y por qué? Porque es un error. ¿Por qué no lo entiendo? Porque es un error. O sea, si turbina, está generando igual, ¿no? Sí, pero es que la cuestión está en que ellos no almacenan el agua arriba. Ellos lo que hacen es, cuando les viene más energía, cuando los aerogeneradores y las placas meten más energía de la que se necesita, en ese momento se te viene una cosa que es la energía reactiva en el sistema. Y esa energía reactiva te puede provocar un cero, como pasó en la península. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que quitártela de encima, la tienes que quemar. Esa energía te la tienes que quitar, porque lo que no puedes hacer es ponerle un trapo a una placa solar y empezarlas a tapar, ni tampoco puedes parar las aspas. Entonces, lo que necesitas es quemarla. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se han inventado esta gente? Pues usando el concepto de reversible, se han inventado una chapuza, que es esta, es coger la energía, pasársela a la bomba
consume la energía bombeando el agua arriba, pero cuando llega arriba, el desagüe está abierto y el agua pasa a la tubería de turbinado y baja. Y baja y se devuelve al embalse. ¿Qué es lo que están haciendo? Como si fuera un surtidor de estos que se ven en los restaurantes chinos. ¿Te acuerdas? Eso es una bomba que está generando un chorrito. ¿Qué es lo que está haciendo? Consumir electricidad. Pero no estás almacenando electricidad. Lo que se consigue con el sistema de Chira Soria y de La Gorona es quemar electricidad. Y con eso... O sea, que para los burros, ¿no? O sea, sí. Según entiendo yo, cuando empieza a bajar el agua no se turbina, sino solo se baja el agua. Solo baja el agua. Solo baja el agua. No se turbina para que no haya más energía. Vale. No, ahora, claro, porque tú lo que necesitas es quitarte la energía de encima. Si tú el agua que pones arriba, al bajarla la turbinaras, recuperarías un 80% de la que has hecho y eso es lo que no te interesa. ¿Te das cuenta? Ya. Claro, si tú lo que tienes que hacer es quitarte la energía de encima, porque tienes de más. ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que contábamos en el programa del otro día, que no tuvimos tiempo a explicarlo. Aquí el 80% de la electricidad se genera con grupos térmicos. Los grupos térmicos son unos aparatos que tienen una cierta potencia y que... Eso, para traducirlo, se lo voy a decir a los oyentes, son generadores. Sí, es como si fuera un generador. Lo que pasa es que hay ciclos de gas y luego hay motores para las puntas. Entonces, hay varios tipos, pero al fin y al cabo es un motor en el que tú le metes un derivado del petróleo, o gas, o gasolina, o gasoil, y te genera un motor, un movimiento, que se transmite una dinamo y generas una electricidad. ¿Te das cuenta? Ese es el sistema. Bien, pues con ese sistema, generando electricidad, lo que hay son módulos que generan eso. Tú imagínate el ejemplo que te voy a poner. El ejemplo es, imagínate que en una isla tienes un máximo de 10 megavatios, una punta de 10 megavatios y un mínimo de 6. Es más o menos lo que podría ser un valor normal. Bien, ¿y qué tienes? Pues tienes, por ejemplo, dos módulos que te generan 5 megavatios, 5 y 5, 10, y vamos a ponerlo más complicado, uno de 5, uno de 3 y uno de 2. ¿Te das cuenta? Bien, ¿qué pasa? Cuando tienes 5, puedes arrancar el de 3 y 2, o puedes arrancar el de 5. Todo muy bien. Y cuando vas a consumir 10, pues arrancas el de 5, el de 3 y el de 2, y tienes los 10. Pero, ¿y cuando consumes 8? Arrancarías el de 5 y el de 3. ¿Te das cuenta? Pero, ¿y si ahora necesitaras 6? Ya, aquí la hemos fastidiado. Porque tendrías 5 y 3, 8, te pasas. 5 y 2, 7. Bueno, pues ¿qué haces? Arrancas el de 5, arrancas el de 2 y te sobra 1. ¿Qué haces con ese 1 que te sobra? Te lo tienes que quitar de encima. ¿Cómo? Haciendo una Chira Soria o una Gorona. ¿Para qué sirve? Para quitarte ese 1 que te ha sobrado. Ahora he sido capaz de explicarlo. Yo creo que sí, ahora sí yo lo he entendido y soy bastante burro, ¿no? Lo he entendido, o sea, al final lo que están haciendo es montar un sistema no de energía renovable, sino un sistema raro para poder gastar electricidad de la energía renovable. Ahora sí me entendiste tú a mí, ¿no? Exactamente, para quemar la energía renovable que te sobra. Porque como no la puedes regular, la tienes que quemar. Entonces todo esto es una mentira, es todo una mentira completa. O sea, te dicen que vamos a meter esto, vamos a meter aquello y vamos a hacer lo que sea renovable. Que lo que están haciendo es hacerle un favor a el productor eléctrico, que es Endesa. Pero un favor que se lo estamos pagando todos los españoles. Porque fíjate qué sistema más fácil sería. ¿Qué solución hay? Poner grupos de 1 megavatio. ¿Te das cuenta? Claro, entonces, se pone 1-1, sí. 1-1 y ahí ya tienes arreglado. ¿Qué te pasa? Que cuando tengas que consumir 6,5, pues te sobraría medio. Bueno, pero ese medio lo puedes arreglar de otra manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Cambiar los módulos
A esta gente le cuesta 1 riñón y no lo hacen. Entonces es preferible que papá Estado, o sea, nosotros los españoles, le arreglemos el problema para que ellos luego nos digan a final de mes cuántos cientos de millones de euros han ganado. ¿Ves dónde está la cuestión? Lo que dice Vázquez Figueroa es solo un tubo, subir cuando hay energía suficiente, subir, y después cuando no hay energía, dejar bajar el agua. Exactamente. Eso es hacer una central hidráulica reversible de verdad. Pero fíjate, con 2 ventajas más, que es la patente de Alberto. ¿Cuál es la historia? Primero, en estas islas que tenemos 1000 metros de altura, muy poca distancia de la orilla del mar, por ejemplo en esta isla de Tenerife, en Gran Canaria, en La Gomera, en El Hierro, tenemos esa altura, y en La Palma, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un embalse, imagínate a la cota 1000, colocas un embalse a la cota 1000, ese es el embalse superior. El inferior no se hace, se quita, con lo cual, fíjate, como el coste, la mitad del coste de una central hidráulica reversible, la mitad son los embalses, te acabas de ahorrar el 25%. Bueno, pues el embalse, ¿por qué no lo se hace? Porque lo que haces es usar el mar. Usas el mar y a cambio usas agua salada. Entonces la jugada es, te sobra electricidad, coges el agua del mar desde una central que la colocas al nivel del mar y bombeas al embalse superior por una única tubería. Esa tubería, para no impactar, lo que se hace es, se mete por galería y pozos. Se construyen galerías que empalman con pozos, con otra galería y con otro pozo, y con eso llegas a la cota 1000. Y allí echas el agua, almacenas, y cuando haga falta turbinar, sueltas y turbinas. Ahora, date cuenta de, esa es una ventaja. Primero te has ahorrado el 25%. No, el 25 no, el 50, porque no tienes que hacer el de abajo. No, pero haces el de arriba. Los embalses... Si no haces 2 embalses, sino uno solo, te ahorras el 50%. No, espera, José Juan. El coste de una central hidráulica reversible, que son 2 embalses, más bombas y tuberías, se divide en 2 partes. Bombas y tuberías. La mitad son los embalses. Tú te has ahorrado un embalse, luego te has ahorrado el 25%. Bien, ya te has ahorrado el 25%. Pero ahora, fíjate la otra jugada. Ya que elevas agua y la dejas en la cota 1000, como una desaladora funciona cuando tú bombeas y metes agua salada contra una membrana que a una presión equivalente a 700 metros de altura, en verdad equivalente a 680, 68 atmósferas, pero ponle 700 metros para que nos entendamos. Bien, pues fíjate, ¿qué es lo que haces? Coges en el embalse de arriba y por donde has metido la tubería de subida y de turbinado y de bombeo, metes también una tubería más pequeña en la cual bajas hasta la cota 300. ¿De acuerdo? Si en la cota 300 y yo tengo el embalse a la cota 1000, tengo 700 metros de desnivel, ahí pongo una desaladora que funciona como por presión estática, con la presión que tiene el agua metida dentro de la tubería y desala sin gastar electricidad. Y además, ¿qué es lo que estás haciendo? Tienes agua a la cota 300, que es más o menos el 80 y pico % del consumo de agua en todas las islas está por debajo de la cota 300. ¿Tú ves la jugada? O sea, estás desalando casi gratis. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Pero se me está ocurriendo que no sé por qué Tenerife no ha saltado, y si le están haciendo a Las Palmas un Chira-Soria, aquí que nos hagan los campitos nuevos, ¿no? Sí. O no, Tenerife, No, los campitos no, está los campitos se ve que no funciona. No, sí, no, aparte que los campitos habría que impermeabilizarla muy bien. De todas formas, hacer un embalse con agua de mar a la cota 1000 hay que impermeabilizarla, pero eso no es problema, porque en balsas hemos batido el récord del mundo en capacidad y en altura. El récord del mundo, los ingenieros de Tenerife. Entonces, no es ningún problema hacer un embalse
que sea impermeable, porque además lo que habría que hacer es un embalse impermeable con doble lámina, para que si te falla en la primera, puedas recuperar el agua antes de que se te vaya al terreno. Ese es uno de los problemas. Date cuenta que cuando Alberto Vázquez Figueroa vino aquí a proponer esa solución, fue a hablar con el Consejo Insular de Aguas, fue a hablar con el presidente del Cabildo y el presidente del Gobierno, y le derivaron hacia el Consejo Insular de Aguas. Y allí, el gerente, no le gustó nada la idea, pero nada ni pizca. ¿Y qué es lo que hizo? Fíjate, para evitar que se hiciera, lo que hizo fue poner en el plan hidrológico siguiente una prohibición tajante de hacer embalses con agua de mar en las islas. Fíjate qué absurdo, qué verdaderamente absurdo. Claro. Bueno, la única cosa positiva es que con el agua dulce se puede regar, se puede distribuir a la agricultura, y con el agua salada, ¿no, Carlos? Yo por poner una base de defensa en favor de Kira Soria, no sé si se podrá poner, pero bueno. No, pero es que una cosa es que la central hidráulica reversible es para energía, no para dar agua de riego. De hecho, Kira Soria dice que como ventaja añadida, dice que va a dar agua para riego. Si te fijas, el agua que va a dar para riego es el 1%. Solo el 1%. El 1. Uno nada más. Y lo dicen ellos, no es que te lo diga yo. Lo que pasa es que te lo esconden porque dicen que da 70.000 metros cúbicos al año. 70.000 metros cúbicos es el 1% de la que están usando. Luego no están haciendo ningún favor a nadie. Se hacen un favor. Entonces, a ellos. ¿estás seguro que es el 1%, Carlos? Que me parece Totalmente. una tomadura de pelo, ¿no? Totalmente que estoy seguro. Lo pone en las especificaciones de ellos. Es el 1% nada más. Luego, entonces, ¿dónde está el favor? De todas formas, lo que te digo yo, en el caso de la patente de Alberto, de Vázquez Figueroa, yo como profesor de la escuela me dediqué a hacer proyectos, no yo, sino yo dirigía los proyectos que los hacían los alumnos, como proyecto de fin de carrera. Y les expliqué todo esto, y la gente pues se animó a hacer proyectos que fueran centrales hidráulicas reversibles según el método AUDF. Ahora mismo hay prácticamente diseñado un proyecto para cada isla, y con emplazamiento y con a nivel de, si quieres, un poco más allá del anteproyecto, no como un proyecto de adjudicación, pero sí como con mucho más que un anteproyecto. Y ahí hay todos para todas las islas. Por ejemplo, aquí en Tenerife había una en Barranco Hondo. En la zona de Barranco Hondo, hacer un embalse a la cota, estaba a la cota 800 y pico, casi 900, y se bombeaba agua desde cerca de la central térmica. Ahí estaba de las caletillas, ahí se emplaza, justo debajo de la autopista, debajo en la playa, se emplazaba la central, que es una zona industrial. Y ahí se emplazaba la central de bombeo y de turbinado, y se metía todo a base de 2 galerías y 2 pozos. Y con eso se llegaba a ¿dónde? A solucionar el problema eléctrico de la isla con una central hidráulica reversible de 200 megavatios, y daba un caudal de 500 litros por segundo a la cota 300. ¿Qué significa eso? Que la metes usas los canales que ya hay, que llevan agua desde la zona de Arepo a Santa Cruz, y ya puedes abastecer Santa Cruz de Tenerife con 500 litros por segundo. Y entonces solucionabas el abastecimiento de Santa Cruz, con lo cual liberas al norte del agua que viene por el canal del canal del norte, que trae agua a Santa Cruz. Y liberas, y ese agua se queda en la parte norte de Tenerife, con lo cual solucionas también el problema de agua de la isla entera. ¿Cuánto era el presupuesto? Me parece que ahora mismo estaban 200 y pico millones, estarían 300 millones ahora, con los precios actuales. Tú fíjate, 300 millones, te pongo un ejemplo, solucionas energía y agua. El tranvía costó 500 millones hace ya, ¿cuántos? 10 años. Sí. O sea, no gasta más de 10 años.
Y si quieres te pongo el ejemplo del auditorio, que también es fragante. Sí, ¿Tú ves? no. Y el túnel y el túnel del anillo insular, que no se sabe cuándo se termina, que está ahí Sí, también dando vueltas y también. vueltas y vueltas, que no sabemos, que cuando se termine no será el anillo insular, porque la TF5, que va hasta, yo creo que va hasta Santiago el Teide, hay que decir que en realidad solo llega a Los Realejos, de allí para adelante es una carretera normal, común y corriente, y por Sí. mucho que se empeñen no es una autopista, pero bueno, pero No, vamos y a además, obviar eso. De todas maneras, hay algo que yo tengo que añadir, que ya lo voy a añadir en todos los programas, hay algo muy bonito, que una vez que se termine el adefesio de la rotonda, pues ya eso va a eliminar un montón de tráfico. Don Carlos, hemos llegado al final. ¿Tienes algo más que añadir? ¿Dejamos algo para el próximo? no, decir que proyectos como este de centrales hidráulicas reversibles con agua de mar que solucionan agua y energía, esos están hechos para todas las islas, para Gran Canaria y otro en la zona de Agaete, para Lanzarote hay uno que solucionaría a la vez Lanzarote y Fuerteventura, para La Gomera hay uno que además regaría todas las lomadas del sur de la isla, en el Hierro también hay otro emplazado, justo encima de donde tienen el embalse, la chapuza esta de La Borona, y por eso te digo, y en La Palma también. En La Palma también había uno en Fuencaliente. O sea que hay un proyecto en cada isla. Solo tienen que decir cuándo quieren hacerlo. Pero ahí está lo que te digo, está Endesa y están las puertas giratorias y no creo que eso se pueda hacer nunca. Qué difícil. Salvo que venga esto es un añadido tonto, salvo que venga alguna de las contratadas por Ábalos, y entonces que son todos ingenieros. Oye, Sí. bueno, esto al final fue un cachondeíto que metí porque viene al proceso histórico que estamos viviendo. Don Carlos, muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere, si nos dejan, si no me echan a la calle, si no nos cierran la emisora, si no sale otra ley nueva contra los periodistas que no estén con Chirasoria, ¿no? Pues Sí, bueno, exactamente. bueno. Y los ingenieros que no estén con Chirasoria también, bueno, a ti te tienen cocinado ya, ¿sabes? Donde único te quieren es en Madrid y en Fuencaliente. Fuencaliente, pero con el alcalde viejo, con el nuevo no. Sí. Oye, no saques entrada para los enanos porque se agotaron ayer, ¿eh? Ya no hay. Ya no se pueden, sí. Ya no hay entrada para los enanos. Curioso. Pues bueno, hasta el próximo jueves y a los oyentes, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias porque estoy por la calle y me para gente y me dice, oye, cuando Carlos te lo montas bien. Digo, bueno, pues nada, pues menos mal. O sea, cualquier día esto nos dan un premio, ¿eh? Será tarde, pero bueno. Será tarde, pero bueno, lo mismo tenemos alguna esperanza. Un saludo, Carlos. Hasta el jueves, muchachos. Y Miguel, ya te puedes ir. Un saludo. Capital Radio.